Buenos días. ¿Cómo están? Qué bien, qué bueno. Yo estoy bien también. Eh, el día sábado nos vamos a reunir los varones temprano, muy temprano. El sábado, o sea, el miércoles está la reunión, sí, pero vamos a tener una actividad especial el sábado bien temprano. Espero que lo que obtengamos llegue a las mesas de nuestras casas. Esperemos, si no habrá que pasar por ahí a comprar una empanada de queso. Bueno, empieza abril y pareciera que empieza una nueva época, bien especial también para la iglesia. Sabemos que este mes se conmemora el tiempo de Pascua. Entonces también nos vamos a preparar de alguna manera para celebrar ese día juntos como hermanos, como miembros del pueblo de Dios, que hemos sido añadidos a su pueblo Israel. Hemos sido injertados en ese olivo precioso y lo que a ellos le atañe también a nosotros. Amén. Bueno, respecto al mensaje de hoy, está muy ligado a lo que la semana pasada en parte vimos, que es respecto al enredarse en los negocios de la vida. Está ligado a ese tema, tomado, ¿cierto?, de lo que Pablo le escribió a Timoteo, a su hijo amado en la fe. Y hablando con Ornella, bueno, estuvimos conversando y me recordó que ella había preparado, en el seminario nosotros tenemos un ramo que se llama homilética, que es el ramo para preparar sermones. Y hay diferentes tipos de sermones. Y a Ornella le tocó preparar uno que era este tema. No fue un copiar y pegar, pero sí está muy inspirado en lo que ella me compartió, en lo que Dios le llevó a preparar a ella en el año 2015, y que hoy día entiendo que es lo que el Señor también nos quiere hablar. Amén. Bueno, Padre Celestial, gracias por este buen día, y delante de ti ponemos este mes, ponemos todo lo que va a acontecer en el hueco de tu mano, Señor. Ahí estamos resguardados, cada actividad, cada acción, cada obra, cada hacer y quehacer de esta iglesia, de tu iglesia, Señor. Lo ponemos delante de ti. Así también estas palabras, esta enseñanza, que retengamos lo bueno, Señor, examinándolo todo, desechando lo malo, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Servicio Celestial Voluntario. ¿Ok? No sé cómo será ahora, pero en mis tiempos el servicio militar era obligatorio. Y habían ciertas maneras en que uno podía eximirse de hacer el servicio militar, con pie plano, con un registro de que uno iba a estudiar una carrera de estudio superior, también por ASMA, creo. Yo salí por ASMA. Yo fui a hacer a inscribirme y llevé mi documento de la universidad, y al final dijeron, caballero, bien agitado. Sí, para afuera. Pero tiene un sentido de que sea obligatorio. Tiene un sentido. Porque me imagino que nadie acá nace con un chip de venir a servir 24/7. Se nos enseña a servir. Se nos enseña en nuestra casa, se nos enseña en el colegio, se nos enseña en la universidad, o debiera ser enseñado. Se nos enseña en nuestras amistades, o se debiera enseñar en nuestras amistades y con nuestras amistades. Se nos enseña en el trabajo, o se nos debiera enseñar en el trabajo. Este acto tan sencillo y tan vital para el desarrollo de la vida humana como el servir. Vamos a ir nuevamente a la segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 2,
vamos a tomar nuevamente esta escritura y la vamos a desarrollar un poco más. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a un joven Timoteo que se esfuerce. Todo lo que tú recibiste a través de la imposición de manos, cuando oraron por ti, eso tienes que llevarlo adelante. La obra que tú estás haciendo ahora en la iglesia de Éfeso, llévalo adelante. Todo lo que Dios ha puesto delante de ti, desde pequeño que eres, que has sido, siendo enseñado por la Escritura, con tu abuela y tu mamá, Loida y Eunice, todo eso que has sido enseñado, ponlo por obra y esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, entonces, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, vamos a dejar esto de momento acá y vamos a traer a memoria lo que está en la carta a los Efesios, capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de una armadura. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esa escritura donde habla de la armadura de Dios. Habla del yelmo, del escudo, de la coraza. Ahora, el apóstol Pablo escribió esto en un contexto. ¿Cuántos tipos de soldados han habido en la historia? Tantos como nación han existido, tanto como épocas han existido, tanto como avances tecnológicos y científicos han habido. Quizás hoy día la imagen de un soldado actual sería algo como lo que vamos a mostrar acá, con su indumentaria de camuflaje, quizás con un chaleco antibalas, con protecciones para los pies, unos zapatos especiales, un arma especial, ya ven la imagen de este soldado, ¿cierto? Nos podríamos imaginar esto. Esto está tomado de un libro que tengo en la casa, pero son imágenes, fotos, ¿ok? Y se habla esta indumentaria, pero el apóstol Pablo ¿habrá tomado este soldado como referencia? No. Sí, porque esto es ahora. ¿Ok? Mampato viajaba por el tiempo. Esto es ahora. Entonces, hoy día podríamos hacer una analogía, tomar esto del casco y la armadura y los zapatos y la sandalia, y poco se parece a esto. Bueno, en la Edad Media, como eran los soldados. Ahora, es interesante que cuando alguien busca la armadura de Dios en internet, aparece una armadura como la de la Edad Media. Pero eso fue el año 1000, 1100, 1200. Esta armadura, estos caballeros que usaban una armadura completa y andaban a caballo y apenas podían tener espacio para los ojos. Creo que también tenemos una imagen de eso. Era otro tipo de soldado, 1000 años antes. No, el otro, uno que es como la completa. Esa. Apenas se podía ver. Que se cubría, parecía un buzón de cartas. No tenía la rendija. ¿Habrá sido este soldado? Tampoco. De hecho, ellos no usaban un tipo de sandalia, usaban una coraza en todo su cuerpo. Porque las guerras también eran distintas. De hecho, hoy día las guerras se libran de manera distinta como era en ese tiempo. En ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Por eso la protección iba al cuerpo. Hoy ya sabemos cómo está ocurriendo en el mundo, las guerras las libran los drones, que misiles teledirigidos, etc. Tampoco era este soldado. Entonces, ¿a qué soldado estaba haciendo referencia el apóstol cuando le escribió a Timoteo? Ahora sí, a un soldado romano. Cuando habla de soldado, la palabra que se ocupa en griego es estratiotes. De ahí viene estratega. Un estratega era el que juntaba estratiotes, estos soldados, y los llevaba a una batalla, los dirigía en su vida, y no solo en las batallas, sino que fuera de ellas también. Ahora, podríamos todos hacer el ejercicio, bueno, después en sus casas, de leer lo que está en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, y hay que tomar como referencia esta armadura. Es una armadura en donde la coraza se amarra.
tiene que quedar bien ceñida, donde ocupaban un cinturón, que incluso el cinturón era de protección para el soldado. Tenía una lanza, tenía un escudo, tenía una espada que se llamaba gladius, de ahí viene gladiador, ocupaban esta espada corta, una lanza, una navaja al otro extremo, un casco que tenía las orejas descubiertas porque tenían que escuchar la trompeta, y el sonido de la trompeta indicaba qué movimiento debían hacer. Y el tipo de guerra que libraban estos soldados era muy distinto a lo que libraban en la Edad Media y muy distinto a lo que libramos hoy día. La estrategia era distinta. Por eso tenemos que ver cómo era este soldado, qué es lo que ocurría con estos soldados, para entonces entender un poco más a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de sufrir penalidades como un buen soldado de Jesús. Estamos. Soldado entonces es estratiotes. Y este soldado no es solamente un soldado que iba a la batalla, sino que un estratiotes era un soldado que, aparte de ir a la batalla, se le proporcionaba una porción de tierra y tenía que cultivarla. O sea, era un labrador, no solo soldado, sino que agricultor y labrador de la tierra. Interesante. Esta figura, el estratiotes, llegó a extenderse hasta los tiempos de Cristóbal Colón, cuando cae el imperio bizantino, hasta ahí llega esta figura, el estratiotes. Y es a esa figura que hace alusión el apóstol Pablo. Bueno, pero entonces tendríamos que preguntarnos por qué hace referencia al soldado. Bueno, amados, aparte de ser hijos, ser adoptados como hijos, también somos reclutados. Y somos reclutados para algo. ¿Con qué fin es reclutado un soldado? Podemos imaginarnos muchas respuestas. Todas ellas son para servir, para honrar, para obedecer hasta la muerte o hasta que se jubile. Los soldados romanos tenían una extensión de servicio de 20 años, sumado unos 5 años, pasados los 20, en donde pasaban a hacer reserva. Es decir, si ya todos los soldados jóvenes habían sido ya muertos, habían resultado muertos en batalla, se llamaba a los reservistas. Y después de esos 25 años, entonces, se les proporcionaba una tierra y podían quedar libres y se les pagaba su jubilación. ¿Y reclutados para qué? Vamos a ver 3 motivos. El primero, para soportar el servicio. 2, para dedicar la vida al servicio. 3, para comprometernos lealmente a nuestro superior. Eso es clave. Primero, el soldado soporta aflicciones, soporta un servicio. Cuando habla el apóstol Pablo, dice, sufre penalidades. Cuando habla de sufrir, habla de soportar. ¿Ok? Es como que pasen sobre tus hombros un peso, pero que puedas soportar. Sufrirlo es soportarlo es sufrirlo. Cacapoteo es la palabra. Y es experimentar una dificultad. Por favor, adelante y muévete a soportar dificultades, a vivir dificultades, pero son dificultades que en sí mismas no van a significar un revés para tu vida. Son dificultades que van a ser bien para tu vida. ¿Se entiende? Es como un profesor en la universidad me decía que somos hijos del rigor, un poco, como que esperamos hasta el último día para hacer nuestra entrega de maquetas. Eso yo lo aprendí. Pero esa dificultad a la cual se me empujaba en la universidad era para un buen resultado, no era para hacerme mal. ¿Ok? Creo, profesor, usted me va a decir si era así. Pero el soportar el sufrimiento no es para hacer caer al soldado. No es para ver caer al soldado o para verlo tropezar o para ver cómo se fractura o cómo se quiebra, quizás como algunos podrían llegar a entender. Cuando se hace el servicio militar, yo he escuchado algunas ocasiones en que realmente es duro. Quizás el límite de pasar de que sea
que afecta la vida del soldado, es una línea muy delgada, pasar de un lado a otro. Tiene que ver con la intención de quien lo recluta también. Pero en este caso, el buen soldado de Dios lo recluta a Dios. Y sabemos por la palabra que dice que nosotros no vamos a sufrir algo que no podamos soportar. Por tanto, podemos sufrir confiadamente todo lo que venga por delante. Pero hay que sufrirlo. Sufre penalidades. Como buen soldado de Cristo. Ahora, hablando de los soldados romanos, ellos tenían un entrenamiento. El fin de ellos era ser parte de la legión romana. Que dicho sea de paso, gracias a esa organización militar, ellos pudieron ser un imperio hasta el siglo V. Fueron cerca de 6 siglos un imperio. Pasaron de monarquía, pasaron a república y terminaron siendo imperio, y todo gracias, en parte, a que ellos tuvieron un buen cuerpo de soldados, bien equipados, bien organizados, bien dirigidos y con visión. ¿Cómo era el entrenamiento? Bueno, partían caminando 30 kilómetros, digamos de acá al Molle, son 35, de acá a Vicuña son 60, pero tenían que hacerlo en 5 horas. O sea, tenían que ser capaces de recorrer 30 kilómetros en 5 horas y el doble de kilómetros, 60 kilómetros, en 12 horas. Yo hice un ejercicio, puse Vicuña, ¿cuánto me demoro caminando? Marcaba 2 días. Hay que hacer el intento. Pero a ellos se les exigía caminar esa distancia en 12 horas. Y una vez que hacían las 12 horas, tenían que volver a hacer las 6 horas, pero con la armadura puesta. Y no solo con la armadura puesta, sino que con todo lo que conlleva la armadura, las armas, que alrededor pesaban 35 kilos. 35 kilos no solamente llevado arriba, sino que en las manos. ¿Y cómo caminaban ellos? Caminaban en formación. Cómo ellos llegaron a librar grandes batallas y a ganarlas es porque tenían un sistema, que era que mi escudo cubra a mi compañero de al lado y el compañero de al lado me cubra a mí, y así se transformaba en una unidad que estaba cubierta por escudos. Eso era propio de los romanos. Fue tan eficiente que derrotaron a los griegos. Y los griegos habían derrotado a los persas. Y los persas habían derrotado a Babilonia. Y Babilonia había derrotado a Egipto. Cada vez una estrategia militar mucho más fina. Y esta armadura tenían que llevarla muy bien puesta. Y tenían que sufrir esto. Ahora, si vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5, podemos hacer una analogía de cuál es nuestro equipamiento entonces hoy día. Hoy día nadie está llamado a tener una espada en su cinturón. Por favor, no. Peligroso. Hay que ver a Pedro nomás. ¿Qué pasó cuando fueron a arrestar a Jesús? Lo primero que sacó, la espada, cortó la oreja del policía, del soldado que venía a arrestar a Jesús. Así que, no, por favor, no. Pero hoy día no tenemos armas que son espada, ni escudo, ni armaduras que pesan 35 kilos. ¿Cuáles son nuestras armas? Dice el mismo apóstol Pablo en otra carta, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Se podría entender así, aunque militamos en nuestro cuerpo y con cosas naturales, no militamos según las cosas naturales, según el mundo. Sigamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, ¿tenemos armas? Sí. No son como las armas que hemos visto en la foto, sino que son armas diferentes. Son armas espirituales. Y son tan poderosas que pueden destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Empecemos en casa. Las mías, pues. Esas son las primeras fortalezas que hay que derribar. Las mías. ¿Y cómo yo puedo derribar esas fortalezas? ¿Con armas naturales? Caminando de aquí para allá, tal de horas, para que eso al final se doblegue, mi orgullo se doblegue. No, son armas espirituales. Son armas que provee el que me recluta para su ejército, que es Dios. Pero tengo que tomarlas. Sigamos.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis armas, primeramente, sirven para derribar mis fortalezas, esas fortalezas que son como pensamientos y conocimientos y razones que tengo para estar lejos de Dios y para no obedecerle. Todo ese cúmulo de razones que pueden ser, entre comillas, justificables, tienen que ser derribadas. ¿Y cómo son derribadas? Con estas armas. Pero un soldado no es soldado sin sus armas. Yo no me puedo imaginar al gran ejército romano, a cada uno de los soldados sin su espada. Hubieran sido derrotados al mínimo movimiento. El segundo punto de por qué o para qué somos reclutados es para dedicar nuestra vida al servicio. Adelante dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué menciona esto? Porque el soldado romano quedaba completamente distanciado de los asuntos civiles, tanto que no se podía casar. Se dedicaba toda su vida, su juventud, su madurez a Roma, a su nación, a su líder, a quien lo lideraba, a su compañero de milicia, se dedicaba. No te puedes enredar, no te puedes enredar. Porque probablemente estos compromisos civiles iban a generar pensamientos en momentos decisivos. Tenía que estar completamente concentrado, 20 años de su vida. Obviamente tiene que haber existido una ganancia, porque si estoy dispuesto a abandonar un asunto civil tan importante como el matrimonio, entonces hay una ganancia. Y lo había. De hecho, no fue hasta Roma, hasta 100 años antes de Cristo, que los ejércitos solamente, de la época solamente, lo conformaban, podríamos decir, la burguesía de la sociedad. Quienes tenían el dinero para comprar sus armas eran parte del ejército. Por tanto, ser un soldado era símbolo de honor y de una clase. Pero Roma lo cambia. Cuando lo cambia, cuando son repúblicas, se dan cuenta de que necesitan un cuerpo, entonces empiezan a pagar a los soldados. Les pagamos, te pago el escudo, te pago la armadura y te doy un sueldo, el salario. Una vez me acuerdo que Pastor Huberto habló del salario. Te doy un salario que no era mucho, pero era suficiente para vivir. Y te doy un propósito en tu vida, pero tienes que alistarte, tienes que ser voluntario. Perfecto, ni un problema. Y así empezó a crecer el ejército. Entonces, esta ganancia conllevaba entonces un compromiso de no enredarse en los negocios de la vida. Porque la ganancia para ellos era más. A lo que podían optar era a mucho más de lo que pudieran haber optado fuera del ejército. Entonces estas penalidades, ¿cómo las vemos? Cuando sufrimos una penalidad, cuando estamos sufriendo algo, ¿cómo lo veo? ¿Ganancia? ¿Oportunidad? ¿O derrota? ¿O pobrecito de mí? ¿De nuevo yo? ¿Porque yo? ¿De nuevo? ¿Cómo? Sí, acabamos de cantar que él ya ganó. O sea, quien nos recluta ya ganó. Estamos en un ejército en que somos más que vencedores. Pero es ahí donde se aplica el más que vencedores. Cuando hay asuntos, argumentos, conocimientos en mi mente que tienden a derribarme, y ese derribarme es alejarme de Dios. Las aflicciones, ¿cómo las veo? El soldado romano entonces tenía una vida de servicio, una vida de estar dedicado al otro. Y cuando cae el Imperio Romano, siglo V, cae porque ya a los soldados, en parte cae, porque a los soldados se les permitía casarse. Las legiones empezaron a disminuirse. La visión de un soldado empezó a mezclarse con visiones de otras culturas. Y ya sabemos cómo terminó. Fueron derrotados por otros pueblos no tan organizados como Roma. El empleo de nuestro tiempo, ¿a qué nos dedicamos? Es fácil poder saber a qué. ¿A qué le dedico más tiempo en el día?
no solo en el hacer, en lo que pienso. ¿A qué le dedico tiempo en mis días? En lo que pienso. Es muy fácil. Podemos hacer un análisis rápido. Cada uno vaya a Google, lo puede abrir y ver cuál es su búsqueda. Y te van a aparecer preferencias respecto a lo que tú estás buscando. Así que un desatornillador eléctrico es lo que te quita la mente. ¡Wow! Pero quizás hay cosas más profundas que sí me pueden estar alejando. Quizás anhelos o estas pasiones juveniles de las que hablábamos la semana pasada. Puede estar haciendo uso de mi tiempo. ¿En qué momento entonces nos dedicamos a las labores del reino? ¿Me puedo dedicar entonces mis pensamientos a las labores del reino? Sí, nos podríamos estar dedicando. Ya saliendo de nuestra casa, y ni siquiera saliendo de la cama, ya estamos con tiempo que podríamos usar para servir al reino. Solamente con levantarme, decir buenos días, servir en mi casa, servir y no esperar a que me sirvan. Marcos 10:45, ¿qué dijo Jesucristo respecto al servicio? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo Dios, no vino a ser servido, vino a servir. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros? Que Jesús mismo vino a ser siervo nuestro. Y siendo siervo, me conquistó, me consoló, me cautivó y derritió mi corazón. No usó otra manera. En eso no se parece al Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó a la fuerza. De hecho, el tiempo de paz mundial más extenso fue la Pax Romana, cuando el Imperio Romano tuvo tal nivel de poder en que nadie podía enfrentar. Pero esa paz estaba basada en la fuerza. La paz de Dios, la paz que Jesucristo da, no es como el mundo la da. No es como la daba Roma en su tiempo. Es sirviendo. Jesús trajo paz a mi vida con su servicio. Eso está en Filipenses 2, cuando leemos que Él se despojó, tomó forma de hombre y como hombre se hizo siervo. ¿Y dónde estoy yo dentro de eso? ¿Dónde estoy yo, habiendo conocido esto, porque ya habiendo escuchado esto, ahora somos todos responsables de esto, de que Jesucristo hizo esto por mí, por tanto, ¿qué voy a hacer yo de ahora en adelante? ¿Voy a servir? ¿Pensando en que me voy a jubilar pronto? No, porque el buen soldado de Jesucristo no se jubila. No se jubila, y eso es lo precioso. Nunca nos vamos a jubilar, sino que después nuestra paga va a ser tan inmensa que vamos a estar con aquel que nos reclutó para siempre. Y ya no va a ser necesario servir, no va a ser necesario sufrir penalidades, no va a ser necesario caminar 30 kilómetros porque ya voy a estar con el que me reclutó eternamente. Es interesante, creo que eso también pasa hoy día, de que los soldados romanos, no solo servían en la batalla. Para ir a otro lugar tenían que construir carreteras. Y de ahí es que Roma tiene tantas carreteras. Tantos puentes que incluso hoy día están en pie. En Segovia mismo hay un acueducto que fue construido por Roma, pero no fue construido por obreros romanos. Fue el ejército de Roma que construyó todas esas obras civiles. Por tanto, el servicio no solamente en la batalla, sino que sirvo a mi comunidad. Sirvo y me empeño mis manos, no en tiempo de guerra, sino que en todo tiempo. No hay guerra, construyo. Por eso este soldado no se podía enredar. En ningún momento, en todo tiempo era soldado. Tercer motivo por el cual somos reclutados. Tener un compromiso de lealtad con nuestro superior. Cuando el soldado romano se alistaba al ejército, hacía un juramento que se llamaba sacramentum. Ahora, estos nombres son como los de el correcaminos, ¿cierto?
rapiditus extraorbitum. Se llamaba sacramentum. Y este sacramentum era un compromiso voluntario del soldado frente a su estado, a su nación. No lo estaban obligando. Por eso este servicio, este llamado al servicio celestial es voluntario. Una vez que somos adoptados, sí, somos reclutados, pero Dios no va a obligar. Pero sí Él desea que seamos útiles. En lo poco, ser útil. Y al momento de ser útil, ya soy soldado. Y este juramento de lealtad era al emperador y a su comandante. El sacramentum era el paso más importante de un soldado, y al realizarlo, este soldado no podía dar marcha atrás. ¿Qué tan severo era dar marcha atrás? Incluso la vida. Una vez que tú lo hiciste, no hay vuelta atrás. En uno de los artículos del sacramentum, el soldado se comprometía a seguir a su comandante a donde fuera que éste lo llevara, a obedecer las órdenes con entusiasmo y sin vacilar. Hay que ir al cerro. Pero no, eso es vacilar. No. Hay que ir al cerro. Vamos al cerro. Hay que ir a Asia Menor. Vamos a Asia Menor. Voy a poner el GPS y voy a ver cuánto nos vamos a demorar. No. El soldado no preguntaba esas cosas. ¿Y cuánto tiempo vamos a demorar? A veces en misiones pasaba esto. Yo lo hice una vez. Ya, ¿y cuándo vamos a salir? ¿A qué hora vamos a la playa? ¿Y a qué hora volvemos? ¿Y qué vamos a hacer? Denme todo el horario de misiones, lo que vamos a hacer en la semana. A veces no es así. A veces la misión es como, vamos. Es que tengo chala, ponte calcetines. Vamos, rápido. No siempre es así, pero hay ocasiones en que el Señor demanda de nosotros una rapidez, una diligencia. Es ahora, no es después. No va a ser después. Es en ese momento en donde el Señor nos va a demandar hacer algo. Y ahí no puedo negociar. Si no, la pérdida va a ser enorme. No para alguien, porque Dios se va a encargar de levantar a alguien que haga lo que tú no hiciste, sino la pérdida va a ser para uno. La pérdida va a ser para mí. Yo me voy a perder la ganancia. Y yo no quiero eso. Yo no quiero perder lo que Dios tiene para mí, si lo tiene para mí. Es como cada uno, imagínense que Dios tiene un regalo para cada uno de ustedes y empezamos a vacilar si lo recibimos o no lo recibimos. No, es para cada uno de nosotros. Dios lo preparó para ti. El llamado a tu vida, Dios lo preparó para ti. El propósito en tu vida, Dios lo preparó para ti. Tu servicio, lo que vas a hacer, a lo que te vas a dedicar en el reino, Dios lo prepara para ti. Yo lo disfruto a veces cuando hago un trabajo, cuando tomo una carrera para estudiar y lo llevo adelante con los talentos y dones que me dio Dios. Pero debo entender que eso no es todo. Eso no es todo y no lo puede hacer todo. Si Dios quiso que yo fuera arquitecto, me voy a preguntar por qué permitiste esto. ¿Por qué me ayudaste, Señor? El soldado se comprometía con su vida al ejército. Y aquí tengo una manera en cómo este gran ejército de Roma se organizaba. Conocemos por los evangelios la existencia de centuriones. Y de hecho Jesús, conociendo a un centurión, dijo, este hombre tiene mucha fe. Y se lo estaba diciendo a los fariseos, a sus discípulos, a quienes naturalmente debieran tener fe, se lo dijo a un romano. No he visto una fe como la tiene este hombre, un centurión. ¿Qué fue lo especial de este centurión? Es que le dijo lo siguiente a Jesús: tan solo di tu palabra y yo sé que eso va a hacer. Porque yo mismo tengo personas a mi cargo y yo le digo a este que vaya y va. Así tú también tienes esa autoridad. Fe. Fe. No le dijo a Jesús, por favor, acompáñeme a hacer esto. Necesitas ir, por favor. No. Yo sé que tú tienes poder y autoridad suficiente para hacer incluso en lo invisible, a la distancia.
No como yo, que soy soldado romano, que tengo que moverme, ir y gastarme. Tú eres más. Tenemos la imagen de cómo se conformaba el ejército romano, la legión. Bueno, cuando habían batallas, el centurión iba adelante. El centurión tenía a su cargo hombres. ¿Cuántos hombres? 80. No eran 100. 80 hombres. 80 hombres que estaban agrupados en grupos de 10. Por tanto, eran grupos de 8. Y esos 8 vivían juntos, comían juntos, dormían juntos, amanecían juntos, sufrían juntos. Y esos 8 con otros 8 más hacían lo que se denominaba contubernium. Ya vamos a ver esas palabras. Pero el centurión iba adelante, no iba atrás. Había una trompeta que daba el mando para ir a guerrear. Y aquí dice que cada centuria, cada grupo de 80 hombres tenía su estandarte. Y eso fue una estrategia romana interesante, porque llevaba a una competitividad sana. ¿Cuál centuria era mucho más valiente? Por eso el ejército era tan eficiente. Lo representaba un estandarte, lo representaba un centurión, tenían un código pequeño y un gran código como ejército. Ahí estaban los cargos, el decurión, el centurión, el tribuno, y a mando de la legión, del ejército mayor, estaba el legado. Y el centurión estaba al mando de cada centuria de infantería. Por eso, cuando habían centuriones que se convertían a Cristo, eso iba a repercutir en familias, en hombres, en mujeres, en niños. Por eso Jesús habló con estos hombres. Y la importancia de que estos hombres se convirtieran. Parte importante del por qué el ejército romano empezó a decaer fue porque los soldados se convirtieron a Cristo. ¿Qué hicieron con las espadas? Ya no más. Ya no más. ¿Para qué voy a hacer esto? Ningún hombre puede servir a 2 señores. El famoso, ¿cómo se llamaba? Sacramentum cambiaba entonces. Ya no era el emperador, al César lo que es del César, ahora yo sirvo a Cristo. Y los soldados empezaron a cambiar. El cristianismo fue en parte, el por qué el imperio empezó a decaer. La conversión. En Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores. Nadie. ¿Eso qué no quiere decir? Sí o sí estoy sirviendo a alguien. A alguien estoy sirviendo hoy día. Si no es a Cristo, ¿a quién? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí habla de la riqueza. Pero mi corazón puede estar dividido. Incluso un niño puede pensar, ¿a quién le hago caso? ¿Al papá o la mamá? Bueno, el niño tiene que aprender de que son uno. No hay 2 ahí. Es uno. Por tanto, los acuerdos son en uno. Lo que se habla es como unidad. Y estos soldados, ¿a quién entonces van a hacer su sacramentum? Al emperador, pero ahora que conocía a Cristo, estos centuriones, ¿qué iban a hacer? No se nos relata qué pasó con ellos, pero sí que tenían fe. Y deben haber impactado. ¿De qué otra razón podemos explicar de que había iglesia en Roma? En Roma había iglesia. Por eso el apóstol Pablo necesitaba ir a Roma. Una de las misiones del apóstol Pablo era fundar iglesias y confirmar a los hermanos. Esto es, a visitar a quienes habían creído para realmente poder enseñarles. Es lo que hacemos en doctrinas fundamentales. Por eso es importante. ¿Qué has creído? Ok, pero está esto, para que tú sepas. En esto creemos. Esta es la base, esta es la doctrina, esta es la enseñanza de Dios. Todo esto es la base de nuestra vida de fe. Esa era la misión del apóstol Pablo. Cuando va a Roma, iba a hacer esto. ¿Por qué el evangelio se expandió tanto? Porque todos los caminos llevaban a Roma.
Tenían una estructura vial como no la había existido antes. Por eso ocurrió en esa época. Y usaron esos caminos los hombres de Dios para predicar. El último gráfico, por favor. Así se organizaba un ejército romano. El ejército se denominaba legión, y legión quiere decir lo que han sido llamados. La legión. ¿Cuánto la componían? Alrededor de 4.800, 5.000 soldados. ¿Cómo se distribuían? El grupo, la unidad base, contubernium, 8 hombres, vivían juntos. La unidad partía de lo poco. Después, 10 contubernium, es decir, 80 hombres, formaban una centuria. Y ahí estaba a cargo el centurión de estos grupos de 80 hombres. Después, 6 centurias eran una cohorte. Y después, 10 cohortes era una legión. Si hacemos la matemática, llegamos a 4.800. Una organización impecable. No fue porque eran valientes, porque estaban bien equipados, sí. Pero la organización, sabían a quién seguir, sabían a dónde ir. Y esta figura es la que está llevando adelante el apóstol Pablo al decirle a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién te reclutó? Jesús te reclutó. Jesús te reclutó. No Marco Aurelio. ¿Quién es Marco Aurelio? Jesús te reclutó. Por tanto, tú sufres penalidades como las sufrió Jesús. Y cuando dice que tiene que ser un buen soldado, no es solamente que haga cosas buenas o que camine los 30 kilómetros, sino que seas tal testimonio en que los demás se motiven contigo. Tal testimonio en que los demás quieran ser soldados como tú lo eres. Así debe ser, así de bueno debe ser. Te puedes equivocar, sí, pero incluso con tu equivocación Dios da paso al arrepentimiento y tú puedes seguir adelante. Por tanto, con ese testimonio de vida tú puedes alentar a otro que quizás ve el ser soldado como algo gravoso, como algo que no quiere hacer en su vida. ¿Para qué voy a ser parte de esto? Si con hijo me es suficiente, yo quiero ser hijo nomás, quiero ser hijo de Dios toda mi vida. Me gusta que me apapachen, me gusta que me hagan arrurrú en la noche. Me encanta, sí, Dios nos quiere como hijos, nos ama como hijos, pero también nos demanda que seamos soldados. Ahí está el libro que escribió el pastor Mauricio, basado en esta escritura. Soldado, colaborador, familia. Ese es nuestro rol. Tienes que ser soldado. Es que yo nunca he hecho servicio militar. Tengo pie plano. Nunca he corrido una maratón. Apenas puedo correr 3 kilómetros. ¿De qué voy a ser útil? Bueno, no tienes que ser útil. Jesús dice, siervo inútil eres. Somos siervos inútiles que hacemos lo mínimo. Y ya es suficiente. Pero yo quiero hacer más. No te preocupes. Si quieres hacer más, Dios te va a dar más. Tú no tienes que comprar ningún arma. Jesús te va a dar todas esas armas. El Espíritu Santo te va a equipar de tal manera, con su palabra, te va a equipar de tal manera en que no vas a necesitar ningún entrenamiento, pero sí tú te tienes que enfocar en que esto sea tu armadura, sean tus armas, sea tu mover, sea tu norma de conducta, sepas a quién seguir, a dónde ir, cuándo ir, cómo ir. Señor, ¿qué voy a estudiar? Señor, ¿con quién me voy a casar? Señor, ¿cómo le hablo a mi vecino? Señor, ¿qué hago hoy día en el trabajo si estoy desganado, Señor? ¿Acaso quien nos reclutó no tendrá una palabra? Señor, tengo tal pérdida, tal dolor. Señor, tengo esta alegría, ¿cómo la vivo? ¿Qué hago con esto que me ha pasado, que es tan bueno? Señor, ¿qué hago con esto? Tremendo regalo que me llegó. ¿Acaso el que nos reclutó no sabrá algo? ¿No tendrá una palabra a mi vida? Seamos buenos soldados, amada iglesia. Seamos buenos soldados.
Bueno, con esto voy a terminar. Segunda carta a Timoteo, volvamos a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Seguramente el apóstol Pablo reclutó a Timoteo, reclutó a Juan Marcos, reclutó a Lucas, reclutó a Onésimo, reclutó a Filemón, reclutó a Silas, a Silvano, reclutó a Priscila, a Aquila, a Apolos. No paró de reclutar. Podríamos pensar que el apóstol Pablo fue un centurión. Tuvo personas a quien reclutó, a quien animó. Y él fue por delante, como esa imagen que teníamos del centurión, adelante iba. Pero incluso él tenía una cabeza. Aprended de mí. Imítenme a mí como yo soy, como yo imito a Cristo. Algunos dicen que son de Apolos, otros que son de Pedro, otros que son de Pablo. Ese no es el tema, porque cada uno de ellos, Apolos, Pedro, Pablo, seguían a uno, a Cristo. Ahí está nuestra referencia. Pero este hombre, el apóstol Pablo, en edad de jubilación, ya habían pasado sus 20 años de servicio como soldado. Con creces habían pasado. Sus 25 años habían pasado. ¿Y qué se menciona? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo, como soldado, sabía que ya sus días como soldado estaban terminados. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Ese soldado, un buen soldado de Jesucristo, peleó la buena batalla. No cualquier batalla, la buena. No la mala, la buena. ¿Hay una batalla que Dios quiere que yo libre hoy día? Sí, la buena batalla. La mala batalla puede ser esos enredos de la vida. Puede ser enfrascarme en situaciones, servirle a otro Señor, por tanto, batallar otras guerras. Del éxito, del trabajo, no sé, del corazón, la batalla del corazón. Hay una canción de Mijares que dice, Soldado del amor. Esa canción no es. No libremos esa batalla del corazón. No, esa no es buena batalla. Hay una batalla alta, buena, agradable, perfecta. Una batalla en la cual tenemos victoria, en la cual no hay derrota, en la cual nuestro general ya lo hizo todo. Lo hizo todo, y eso hacer todo es que ya sirvió y me ganó, y ganó a todos. A la muerte le ganó. Eso es lo que celebramos hoy día. Venció la muerte. ¿Qué podría ser el final de un soldado? La muerte. O el final o el propósito. Para nosotros no es ni final ni propósito. Para quien ha creído a Cristo, la muerte no es ni final ni propósito. Es algo que ha sido derrotado. Que nunca la vamos a ver. Amén. Esa batalla, la buena batalla de la fe, ya fue librada por Jesucristo y hoy día nos ha dejado al precioso Espíritu Santo como comandante de nuestras vidas para que nos enseñe a dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. El Señor es bueno. Cuando leamos este pasaje nuevamente, cada uno en sus casas, o el Señor nos las traiga a recuerdo de sufrir penalidades, ya sabemos lo que es. Son penalidades buenas, que tienen provecho. No es un antojo de nuestro Dios, no es un antojo de Él. Él desea lo bueno, lo bueno. Gracias, Señor. Gracias por tanta buena dádiva, Señor.
Gracias porque tú has suplido a nuestras vidas un propósito. Como hijos nos has dado herencia, nos has dado dádivas, derechos. Como soldados nos has dado derechos, Señor. Has puesto delante de nosotros un deber también, un buen deber, el servir, Señor, servir como soldado. Padre, pedimos a tu precioso Espíritu Santo que hoy día nos revista con toda la armadura de Dios, Señor, para entrar y vivir días buenos y resistir el día malo, Señor, para servirte, para servir al otro, para servir a quien no te ha conocido, Señor. No para entrar en guerra con esas personas, sino que entrar en guerra con el mundo espiritual para rescatar a muchos que están perdidos, Señor. Así es. Gracias por el yelmo, por la coraza, por el cinturón, por el calzado, por la espada, por el escudo, por cada parte de esta preciosa y poderosa armadura, Señor. Si no la tengo puesta, Señor, hoy día dispongo en mi corazón que tú me equipes y poder hacer este juramento frente a ti, en mi corazón, de seguirte a donde tú estás, de servirte hasta que tú vengas, y una vez que tú vengas, Señor, gozarme en tu presencia. Amén.